Amigos, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa. Hoy día me acompaña Enrique Cornejo. Él es voceado, candidato del Partido Aprista para la Alcaldía de Lima. Ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Vivienda en el último gobierno del doctor García. Y bueno, ha participado también en negociaciones importantes como las que se hicieron para el TLC con Estados Unidos. También ha estado en el directorio de Forsur. Y si revisan su currículum es larguísimo porque trabaja en universidades, en fin. ¿Cómo está, doctor Cornejo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias también. Vamos a hablar ahora más adelante un poco de su formación, de su vida, pero aquí lo que la gente quiere saber primordialmente es si usted quiere ser candidato a la Alcaldía de Lima. Sí, quiero ser un alcalde que cambie un poco la manera de hacer el municipio provincial, que haga honor al carácter provincial, que coordine con los ciudadanos y con los alcaldes distritales y que con esa acción coordinada se pueda llegar a solucionar problemas claves del ciudadano. La seguridad, el transporte, el orden. Ahora, usted, digamos, luego de haber sido ministro y tener toda esta preparación académica y trabajar en las universidades, ¿por qué escogió la alcaldía? ¿Podría haber querido ir al Congreso? En fin. Yo me ubico con un perfil de gestión, de acción. Por ejemplo, no me siento tan cómodo, a pesar de que he trabajado en el Congreso durante 8 años, en la tarea parlamentaria. Me siento más cómodo si tengo oportunidad de tomar decisiones y de actuar. Entonces me sentí en las tareas que hice, tanto en el Ministerio de Vivienda como en el Ministerio de Transportes y aún en el Banco de la Nación, en ese sentido bastante, digamos, holgado para poder desarrollar tarea y servir a la gente rápidamente. Ahora, usted tiene algo que a mí me parece extraordinario, que es, digamos, quiere ser el candidato de su partido. Un partido que acaba de cumplir 90 años. O sea, es, digamos, la idea, es lo ideal que tiene que tener un partido político, un candidato propio, ¿no es cierto?, en una elección, etcétera. Y usted ha tenido una vida dentro del partido de a pasos, ¿no? Efectivamente, ha sido asesor de la bancada. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, estuve 8 años en el Congreso de la República dirigiendo el equipo económico que asesoraba a la bancada. Estuvimos en épocas difíciles, cuando terminaba el gobierno del presidente Fujimori. Estuvimos ahí también cuando se produjo todo el cambio hacia el gobierno de transición con el presidente Paniagua. Y estuvimos durante los 5 años del gobierno de Toledo haciendo desde el Congreso una tarea responsable. Obviamente queríamos ser gobierno nuevamente. Claro. En la parte económica no habíamos hecho bien la tarea en el 85 y queríamos reivindicarnos, y nuestra tarea no empezó el 2006, empezó en realidad mucho antes, porque desde el Congreso ayudamos a la gobernabilidad, ayudamos a la democracia, haciendo que el Congreso, con los votos que tenía el APRA más otras fuerzas políticas, pueda tomar medidas importantes como el proceso de regionalización, como medidas que tienen que ver con lo que hoy es la fundamentación del programa económico, con políticas fiscales responsables, con un presupuesto que sea manejable adecuadamente, cosas que hoy felizmente hemos ganado, ¿no? Pero en ese tiempo como que aprendíamos como país a realizar esas acciones desde el Congreso y por supuesto después del gobierno. Ahora, en lo que se refiere dentro de su partido, el señor Quesada ha dicho que, digamos, este fin de semana va a haber una reunión y que si su candidatura no mejora va a ser retirada. ¿Usted cómo se toma esto? A ver, yo creo que fue una declaración que hizo a la agencia andina, cuyo titular ¿No es exacto? No expresaba quizás lo que quiso decir. Al final, en una entrevista el día de hoy, él ha aclarado el tema, ¿no? A ver, para que prenda una precandidatura, la idea es que la precandidatura tiene que prender al interior del partido, quien va a presentar al candidato. Mal podría tomarse en cuenta encuestas si todavía no hemos iniciado la campaña, ¿no? Y obviamente cuando se inicie la campaña es cuando se tendrá que medir cómo vamos avanzando en las encuestas. Pero usted aparece en una encuesta de precandidato nada más. Pero lo interesante es que sin haber hecho ninguna campaña, sin haber caminado todavía nada y no lanzar ninguna frase como candidato, ya nos ponen con algún porcentaje varias de las encuestadoras. Entonces yo diría que cuando seamos candidatos, evidentemente esto naturalmente tiene que empezar a crecer. ¿Y cuál era la real naturaleza de esa declaración? Porque yo la he revisado en varios medios y es la misma. Por eso digo, el titular no es muy feliz, ¿no? Si la precandidatura... Pero fue algo que él dijo. Sí, claro, y se rectificó hoy día porque dijo, no, el candidato va.
Claro, ¿no? Claro, bueno, entonces habría que preguntarle a él qué le pasó en esa declaración. Se le chispoteó. Se le chispoteó tal sí, vez, porque pero... era lo que yo le decía, ¿no? O sea, yo me imagino que un partido como el APRA, con tanta trayectoria, lo ideal es que vaya con su propio candidato. Y el sentir de las bases, me vengo ahora de una reunión con dirigentes de un amplio sector de ATE, Vitarte, Huaycán, ¿no? Es que quienes pretenden ser sus autoridades no solamente pues tengan ideas importantes sobre la ciudad, su desarrollo, sino también entiendan el sentimiento de la gente, ¿no? Hay temas muy importantes en las poblaciones de Lima que tienen que ver con un elemento del que se habla poco. Para que pueda una población acceder a un expediente de agua, de pista, vereda, de electrificación, de título de propiedad, hay un tema previo, el muro de contención. Y esos son... esa es la diferencia entre el día y la noche para un poblador que está en un sector popular. Los muros de contención se están haciendo, pero no a la velocidad que se debería hacer y no a los costos que se debería hacer. Entonces eso es un tema, por ejemplo, que yo voy a tomar como una bandera muy importante. Si Castañeda tuvo en su momento sus escaleras, que son buenas, ¿no? Y que hay que seguir haciéndolas, pues nosotros vamos a plantear que los muros de contención estén en todo Lima, garantizando la inclusión de esa población en la ciudadanía, en la posibilidad de ser también como todos nosotros, personas que tengan derechos, que tengan posibilidades de acceder a obras fundamentales y que lo saquen de la pobreza, porque una de las medidas de la pobreza, hay dos formas de medir la pobreza. Una es la pobreza por el lado monetario y la otra es por el lado de las necesidades básicas insatisfechas, que son justamente el agua, el saneamiento, la luz, el título, ¿no? ¿Usted se siente en capacidad de ganarle a Castañeda, que va liderando? Sí. Yo creo como un caballo todo esto. A ver, pero es un líder pasivo, es un líder que está ahí porque evidentemente cuando fue alcalde hizo una buena gestión, hizo obras, lo recuerdan entonces la población con la gratitud de quien hizo obra, ¿no? Por otro lado, es evidente que ha ayudado también que durante los 2 primeros años de la gestión de la señora Susana Villarán, los 2 años se dedicó a atacar al exalcalde y consecuentemente, digamos, en general todo el que tiene una situación de víctima es de alguna manera premiado por la población, ¿no? A la población no le gusta. No, le preguntaba porque, digamos, Castañeda tiene también sus propios puntos débiles, ¿no? Sí, claro, pero como no ha lanzado su candidatura, todavía no le salta Claro, y probablemente la estrategia de él será lanzarla lo más tarde posible, que la campaña sea lo más corta posible. El que está arriba siempre trata de hacer eso, pero acordémonos que el mismo Castañeda, cuando fue candidato y era alcalde Alberto Andrade, tenía al inicio 35 puntos de diferencia con Andrade. ¿Verdad? Y todo el mundo decía, Andrade va a salir de todas maneras. Y en aquel famoso debate en Manchay, Castañeda, con sus escaleras y con su estrategia de acercarse a la gente, logró pasarlo y fue alcalde, ¿no? Ahora, acá hay un punto crucial. Se ha dicho mucho, y me lo están diciendo por el Twitter, que el APRA apoyaría de manera soterrada a Castañeda el Ocio, ¿no? ¿Cómo toma usted esto? Bueno, es que se ha hablado mucho, efectivamente, ¿no? Bueno, digamos, hubo un acercamiento entre Castañeda, García, Curi, en fin, todo este tema de la trilogía del mal, que da risa el nombre, pero... digamos, para usted como candidato no será muy feliz todo esto, ¿no? No, porque no va a ser así. Es decir, no va a haber una alianza ni ningún tipo de formal acercamiento, ni tampoco informal con el candidato Castañeda, ¿no? Él está, evidentemente, en su derecho de presentar su alternativa y nosotros en el derecho también, como partido, de presentar la nuestra. ¿Está usted 100% seguro que el APRA no va a ir a apoyar a otro candidato? Sí, eso ya se tomó como definición, pero quiero también decir que no puede haber un candidato que se presente y quien lo haga se esté equivocando, que no tenga la convicción de ganar. Y esa es la convicción que yo tengo. Y no solamente basado en las estadísticas y en antecedentes, sino que creo que le podemos ofrecer a Lima una acción como alcalde y un trabajo que dé resultados. Está bien las obras. Yo reconozco en Castañeda las obras y otras cosas más. Pero a las obras hay que ponerle seguimiento, hay que ponerle, digamos, una estrategia integral, una perspectiva. Es decir, hay que ponerlas en un contexto que signifiquen concatenar todo lo que Lima tiene en este momento. Y Castañeda, como Susana Villarán, no han logrado eso porque han trabajado solos. Cada uno tendrá su explicación por qué. No convocaban a los alcaldes distritales. Estos 43 alcaldes tienen que ser convocados. El alcalde provincial tiene que ser el gran catalizador de ese esfuerzo. Por ejemplo, en tareas de seguridad,
tenemos que poner en valor esta acción que se intentó hacer y me parece una muy buena idea de la seguridad ciudadana o el Serenazgo Sin Fronteras. Muy bien, la línea divisoria entre un distrito y otro tiene que ser en la práctica referencial. Si el delincuente pasó una línea, yo por esa línea no voy a dejar de atraparlo y de darle al vecino la seguridad. Hay más de 1.500 cámaras de videovigilancia, hay 70.000 efectivos civiles de seguridad y por supuesto, solo en tránsito hay 1.700 policías en Lima. Yo no propongo la municipalización de la policía porque creo que la policía tiene su rol constitucional y es un trabajo profesional. Pero sí creo que podríamos liberar a algunos policías de la tarea de tránsito, que esa tarea la haga personal capacitado y eso debe hacerse gradualmente. Pero yo calculo que 1.200 policías podrían ir a las calles a ayudarnos en la seguridad ciudadana. Y con este tema que ha habido últimamente de los accidentes de tránsito, el tema entre Lima y Callao, el caso de Orión, etcétera. ¿Cuál es su análisis de este tema y su propuesta? Bueno, quiero decir antes que cuando fui ministro de Transportes, varias de las normas que están hoy día vigentes se dieron. Juzgados de tránsito, el sistema de puntos. Pero juzgados de tránsito no funcionaron. No, pero ahora están empezando a funcionar. Lo que pasa es que el MEF se demoró en darles presupuesto al Poder Judicial. Ahora ya existen, ¿no? Sistema de puntos, la creación de la SUTRAN, el nuevo Código de Tránsito, el nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Y entonces no es tanto un problema de normas, es un problema más de tener conciencia de que el tema es un aspecto en el que estamos todos involucrados y en segundo lugar de cumplir cada quien lo que tiene que hacer. Pero se han demorado mucho, recién ha habido una voluntad de acuerdo, digamos, explícito ante el reclamo de la gente de Lima y Callao. Pero, digamos, ¿cómo vencería usted esta barrera para poder...? Aquí el señor Curi, por ejemplo, nos hablaba el otro día de una autoridad única para el tránsito. Se va creando un consenso de esa autoridad única. Yo creo que es el eslabón que falta. Porque miremos el tema de Orión o del Chosicano, ¿no? El problema que ha habido en estos últimos lamentables accidentes es que Callao dijo, el problema se ha, digamos, desarrollado en Lima. Lima dijo, la licencia o la autorización la ha dado Callao. Así es. Y el MTC estaba en balcón. Y la verdad es que todos tienen responsabilidad. O este accidente, donde decían que era una vía que dependía del MTC, pero el alcalde decía, no me acuerdo el distrito en el que fue, terrible, el alcalde de distrital no se quería pronunciar. O el mismo tema de Ventanilla. O el mismo tema donde de el provincial decía que el distrital y por último los dos decían que el regional. Siendo del mismo grupo, ¿eh? En consecuencia, creo que hay que romper este juego de gran bonetón. Pero para eso, digamos, se necesita también saber hacer política, voluntad política. Liderazgo. Exactamente. Una experiencia que yo tengo. Yo voy a ser bien sincero. Cuando yo llegué al Ministerio de Transporte, nadie sabe 2 meses antes que va a ser ministro. La verdad que a los ministros se nos invita 2 días antes. Así es. Esa es la realidad de todos. Entonces, cuando yo llegué al Ministerio de Transportes, obviamente me interesé mucho en lo que es el trabajo principal del ministerio, que es infraestructura, puertos, carreteras, aeropuertos, comunicaciones. Pero a la semana tuve que ir al Congreso, porque se produjo un grave accidente ahí en la Panamericana Sur. Recordará un bus que se incendió con incluso pérdidas de vida lamentables. Entonces, claro, ante una situación de este tipo, ¿quién responde políticamente? El ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces tuve que ir a la semana de haber juramentado al Congreso, al Pleno del Congreso, a hablar de los accidentes de tránsito. Y desde ese momento no dejé un solo día de los 3 años que estuve en el ministerio de ver el tema de la seguridad vial. Tanto que ya era, yo diría, casi una tercera parte de mi tarea diaria. Y por eso salieron tantas normas. Tuvimos 3 huelgas que nos hicieron los transportistas porque subimos la valla de las exigencias. Pusimos el GPS en los buses interprovinciales. Pero eso tampoco se cumplió. No. Hoy día se cumple. Hoy día, en cualquier bus que va, digamos, que va, digamos, por las zonas de la red vial nacional, tenemos un control satelital que permite ver que no vayan a más de 90 kilómetros por hora. Eso lo puedes verificar muy fácilmente yendo y preguntando a los pasajeros cuántas horas se demoraron. Y el tiempo adicional que hoy se demoran es porque saben que los están vigilando con el GPS. Ahora, bueno, está la informalidad también, que es un gran problema, ¿no? Y para eso hicimos lo siguiente, y hay que seguir haciendo esa tarea. Antes habían solamente 3 peajes, ¿no? Los 2 entradas de Panamericana Norte-Sur y el peaje de la carretera central, que tenían un sistema de conexión con SUNAT. Ahora hay más de 24 peajes, muchos con concesiones, que están conectados a la SUNAT. Entonces, cuando pasa el vehículo por el peaje, deja una huella.
y automáticamente la SUNAT, con la información que tiene, más digamos, los datos que se van formalmente presentando, puede hacer el cruce y ver dónde está la informalidad. Porque todos queremos que las empresas de transporte cumplan con sus obligaciones, mantengan sus vehículos, tengan a sus trabajadores en planilla y cumplan con el objetivo de la seguridad vial. De manera que es un proceso integral. Estamos avanzando hacia ese objetivo y yo creo que, por ejemplo, en ese aspecto, en carreteras, ha disminuido la siniestralidad. El problema es en la zona urbana, porque en la zona urbana el municipio es el que tiene la tarea, pero con la autoridad autónoma creo que podríamos suplir esta de yo no soy... Única, dice usted. Así es, única y autónoma. Y autónoma. Autónoma en lo, digamos, en la decisión, y profesional y especializada en la parte técnica. Vamos a hacer una pausa y al volver sus preguntas que ya están entrando a través del Twitter. Dándole vueltas, llega gracias a...